misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Gloria a Dios, grande es nuestro Señor. Vamos a hacer oración. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque una vez más podemos recordar, podemos decir que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por estar al control de todas las cosas. Te agradezco, Señor, por tu palabra de este tiempo, de esta noche, y te pido que nos ayudes a nosotros a asimilarla, a recibirla con fe, Señor, para actuar, para ser hacedores de ella. Esto te pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad, imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, poderoso. Ese es nuestro Dios poderoso. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a cenar espiritualmente, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre. Así es que voy a dejar el lugar a mi hermano y pongamos mucha atención. Dios me los bendiga. Gracias. Ay, ahora sí. Gracias a Dios que estábamos aquí. Es que se siente emocionante adorar al Dios poderoso que tenemos. Amén. Bien, vamos a entrar directamente en la palabra. Recuerden que la semana pasada vimos el testimonio de Esteban, ¿no? Y pues lo principal que rescatamos de su vida, en lo cual nos centramos, en lo cual dijimos, pues hay que tomar esto como ejemplo, es que Esteban era lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, lleno de fe, de buen testimonio, ¿sí? También vemos más adelante que dice que estaba lleno de gracia y de poder, ¿sí? Entonces todo esto pues es lo que procuremos, ¿sí? Ahí bien decía, pues yo escucho sermones entre semana para alimentar mi espíritu y parte de ahí el pastor mencionaba a veces que dejamos lo prioritario por lo urgente, ¿sí? Hay veces, no, es que me urge salir a trabajar rápido. Bueno, pero ¿qué es lo primero? No, o sea, encomendar tu vida a Dios. No, es que me urge poner la comida, poner los frijoles porque van a llegar los niños de la escuela, pero ¿qué es lo primero, no? Tu tiempo con Dios. Entonces a veces dejamos, y es cierto, ¿no? Porque excusas tenemos todos para todo, ¿sí? Y para lo bueno, para lo malo, hay excusas. Es que hice esto por esto, y es que no hice por esto. Pero es bien cierto saber que necesitamos enfocarnos en lo prioritario antes que en lo urgente, ¿sí? Y bueno, eso era bastante para un buen mensaje. Pero es nada más para enfocarnos pues en lo primero, ¿no? Que es lo que Esteban tenía, que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Amén. Entonces vemos que pues su vida, Dios la usa como un testimonio del primer mártir, un testimonio que da inicio pues a algo que no nos gustaría, a la iglesia no le gustaba, como humanos, como gente pues normal que siente, no nos gustaría, que es la persecución. ¿Sí? La muerte de Esteban, su martirio, da un arranque, da un inicio, un precedente para decir, esto se puede hacer y lo hacemos en el nombre de Dios, ¿no? Y entramos ya entonces en Hechos 2, donde el título de la primera parte nos introduce al personaje que terminaba el capítulo anterior, que es Saulo, y dice 8. Hechos 8. ¿Y si dije 2? Pero lo bueno que estén atentos. Hechos 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Esta palabra consentía tiene que ver con no solamente lo válido o pues bueno, pasó. No, esta palabra consentir pues tiene que ver con dos partes de la palabra. Una es yo siento lo mismo que, es decir, yo quiero matarlos. ¿Sí me entienden? No es nada más de que, pues ellos lo mataron, yo nomás estuve a cargo de cuidar las ropas y ya.
No, a decir eso es, yo apruebo, es más, yo de mí lo hubiera querido matar también, ¿sí? Y dice, en aquel día, ¿sí? En aquel día, recuerden, no habla específicamente de un día, sino que da inicio a una temporada. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraban a hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel. Hasta ahí vamos a dejar tantito, porque quiero explicarles algo. Esto era en parte necesario. Era en parte necesario porque aunque no lo creamos o aunque nos cueste más bien trabajo creerlo, porque a lo mejor lo sabemos, pero a veces no es tanto que no lo sepamos, sino que no lo queremos creer, que la providencia de Dios acomodó todo para la predicación del Evangelio. Uno diría, no, o sea, es que cuando se habla de la providencia de Dios, uno piensa en solamente, pues, que Dios me dé, ¿no? Lo bueno. Pero la providencia de Dios tiene que ver con un propósito, de que Dios se provee a sí mismo, de que Dios provee para sus recursos en su soberanía, para lo que es bueno, no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia. Fue necesaria entonces una persecución para un propósito divino. No un propósito en la mente de los apóstoles, porque obviamente nadie quiere, repito, ser perseguido. Y mucho menos aquellos que lo vieron en carne propia, ¿no? Nosotros lo estudiamos como parte de la historia, pero ellos lo vivieron en carne propia. Entonces, imagínate decirles a ellos, no, es que esto que se está pasando, Dios lo permitió, parte de la providencia de Dios. Dirían, pues, nos están matando, ¿cómo es que Dios permite esto? Es ahí donde entra mucho la parte de la fe, ¿sí? Es la parte de la perseverancia. Y es que Dios tiene un plan que va más allá, no solamente de nuestro entendimiento, sino que va más allá de nuestro ver. Porque nosotros vemos con una visión limitada a la hora, al presente, si acaso al mañana, a la semana o al plan que ya tengo para un mes. Pero nuestra mente no da para más. Porque aunque pongamos planes y planes, al final de cuentas todo pasa conforme a lo que Dios quiere. Entonces, ellos pues a lo mejor no veían a largo plazo el plan divino, como en su momento, en la providencia de Dios, también lo hizo con José. ¿Se acuerdan en José? Alguien que busque Génesis 45:5, porque no solamente las cosas buenas parten de la providencia de Dios, sino que aún lo que parece malo, adverso para nosotros, Dios lo permite en su providencia para un propósito. ¿Sí? ¿Alguien ya tiene Génesis 45:5? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ajá. En ese momento José está hablando ya, pues, pues conforme a todo lo que pasó. Y dice, no les pese, ¿no? Porque todo esto malo que ustedes hicieron, obviamente para José pues fue malo, ¿no? Oye, mis hermanos me vendieron. Primero me quisieron matar, luego me vendieron, luego fui esclavo. Y aparte de ser esclavo, luego me fui a la cárcel. No, o sea, le sufrí. Y repito, no solamente uno se lo pinta rápido, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, no. O sea, fueron años y años y años de sufrimiento. Que al final él reconoce, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Es decir, dentro de la providencia de Dios encontramos que sus planes no son nuestros planes, pero tenemos la confianza de que sus planes son buenos, son agradables y son perfectos porque parten de su voluntad, de lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Aquí encontramos Hechos 8 marca la segunda parte de Hechos. ¿Qué es esto? Hechos se lo podemos dividir muy fácilmente en 3 partes: la primera, la segunda y la tercera. ¿Sí? Génesis 1, pero otra vez, Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice? Hechos 1:8. ¿Sí se lo saben o no?
Eso es de los, como que de los acá favoritos. Seis. Ajá. ¿Qué más sigue? Cuando acá. Espíritu Santo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, podemos marcar muy claramente que la primera parte de Hechos se enfoca en ¿dónde? No, en Jerusalén. ¿Sí? O sea, el poder de Dios está presente en todo Hechos, pero la primera parte de Jerusalén se desarrolla, esa es la palabra que quiero buscar, se desarrolla en Jerusalén. Todo lo que hemos visto que ha pasado, ¿en dónde ha sido? En Jerusalén. Pero entramos ya en la segunda parte, donde dice que Saulo empezaba a perseguir a la iglesia, empezaba a decir, ahora sí, ya se los cargó. Y a dónde dice que van, fueron esparcidos, ¿por dónde? Por las tierras de Judea y Samaria. Es la segunda parte, ¿no? Y ya llegaremos a la tercera parte. Pero todo esto, Dios ya lo había previsto desde antes. ¿Sí? Ahí es donde vemos, repito, la providencia divina, que es Dios trazando el rumbo fijo de las cosas y todo se mueve conforme a su voluntad. Dentro de esta voluntad, pues nosotros no somos robots, ¿no? Porque uno podría pensar, no, Dios pues ya trazó todo, ya conformó todo conforme a su plan, pues ¿qué hago yo? Simplemente hacer el plan de Dios, pues es culpa de Él todo lo que pase. No. Porque dentro del plan divino, dentro del cuidado de Dios, del trazo de Dios, está también la responsabilidad de nosotros. Nuestra responsabilidad de obedecer, de creer. Como hemos dicho antes, el plan de Dios se va a llevar a cabo con nosotros, a pesar de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? Porque recuerden lo que hemos visto acerca de Judas, que Jesús dijo, y también Dios, que el Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿sí? Conforme está escrito, conforme al plan de Dios, ya está el trazo de Dios que va a ser entregado. Pero dice, pero ay de aquel, es decir, la responsabilidad de aquel que entrega al Hijo. Vemos ahí, repito otra vez, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, trazando un plan, diciendo así va a pasar, pero queda la responsabilidad de nosotros. De decir, si no crees, si crees, tú eres responsable de eso. Entonces vemos que fueron esparcidos a la segunda parte que Dios ya había planeado de antemano, a Judea y Samaria, y deja a los apóstoles en Jerusalén, porque Dios sabe lo que hace. Luego, repito, nosotros en nuestra realidad tendemos a ver solamente lo que nos pasa en el presente, y es normal porque pues es nuestra naturaleza, nuestra visión muy limitada. Nosotros queremos pues salir librados de los sufrimientos, de las injusticias, de las aflicciones, y si pasan, pues que Dios se encargue ahora, ya, ¿no? Que Dios haga las cosas ya. Pero repito, todo esto, aún lo que hacen en contra de nosotros, porque ellos estaban predicando el evangelio, no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo sanidades en el nombre del Señor Jesucristo, estaban sanando a la gente, estaban haciendo cosas buenas para las personas. Pero, ¿qué pasa? Vinieron injusticias sobre ellos. Y ellos podían, sin duda alguna, pues a lo mejor en su naturaleza decir, Señor, pues no que eres justo, ¿no? Luego nos sale lo más bondadoso, lo más justo que Dios. No que eres justo, pues, mira cómo me tratan. Pero en todo esto tenemos que recordar que aún en la injusticia que no es de Dios, que es del hombre, porque Dios no es injusto, Dios es totalmente justo. La injusticia, el pecado, el sufrimiento viene del hombre que peca y crea injusticia. Entonces, recordamos Jeremías 29:11, porque nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios a pesar de lo que esté pasando, a pesar del sufrimiento. Y créanme, cuando estoy enseñando esto me da tanto temor en lo natural, porque posiblemente Dios nos lleve para allá.
Porque yo veo mucha coincidencia en el miércoles pasado hablar del sufrimiento, el domingo que cayera también el sufrimiento y hoy hablar del sufrimiento que, ay Dios bendito, ¿sí? Pero en todo esto tenemos que seguir confiando en el Señor aun cuando no vea lo que está pasando ahorita, aun cuando no quiera ver lo bueno, aun cuando no vea lo bueno. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, porque yo sé los pensamientos. Otra versión dice los planes, otra versión dice los propósitos. Pero dice que todo es de bueno. Uno diría, a ver, el martirio de Esteban, ¿qué tiene de bueno para Esteban, no? A lo mejor en la carne de Esteban no, pero en el fruto espiritual, en el cielo, en las recompensas, tendrá mucho. Y no solo eso, sino en todo lo que podemos seguir aprendiendo nosotros de la vida de Esteban. Para darles el fin que esperan. Es ahí el problema en que encontramos a veces donde chocamos. Dice, yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué esperamos? Es ahí donde a veces nosotros chocamos, porque yo espero ser bendecido, yo espero que siempre me vaya bien, yo espero que todos mis planes salgan bien, yo espero nunca equivocarme, eso es lo que yo espero. Pero si yo espero conforme a lo que dice la Escritura, mi esperanza tiene que estar en Dios. ¿Sí? Porque dice la Escritura en Corintios, ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Pero todo esto en Dios. No es nada más así cosas, yo tengo mucha fe, yo soy bien esperanzado. Sí, yo tengo mucho amor. No, todo tiene que estar puesto en Dios, si no es nada. Entonces ya vimos cómo dentro de la providencia de Dios, aún la persecución, aún el sufrimiento, pues ya estaba de antemano puesto por Dios, porque dijo, van a estar en Jerusalén y luego van a ir a Judea y Samaria. La forma en la que lo vayan a hacer, pues ya será otra, ¿no? Pero van a ir para allá. Hay muchos que dicen, no, es que estaban muy a gusto en Jerusalén, otros dicen, no, es que no querían ir. Sea cual sea el motivo por el cual no hayan salido inmediatamente a las demás regiones, de todas formas salieron. ¿Sí? Ahora sí que pues va a depender, ¿no? Cómo nosotros hacemos caso o obedecemos o respondemos al llamado de Dios, a la buena o a la mala, como Jonás, a la buena o a la mala fue, ¿sí? Con coraje y toda la cosa, pero fue. Y al final vemos de la vida de Jonás que él dijo, es que yo no quería venir, ¿no? De todas formas. Ahora aún así vine, pero pues yo no quería venir, ¿no? Como los niños berrinchudos. Pues estoy aquí, pero estoy así. Como nos ha platicado nuestro hermano Andy cuando lo pusieron a cantar enfrente. ¿Sí? O sea, sea como sea, el plan de Dios se va a cumplir, repito, con nosotros o a pesar de nosotros. Luego dice, regresamos a Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? ¿Les predicaba a qué? Les predicaba a Cristo. Sí, aquí repito, todos los que fueron esparcidos pues eran cristianos, eran genuinos, era gente que iba anunciando el evangelio, las buenas nuevas. Por ahí escuchaba en la semana no sé dónde, de alguien que decía, es que las buenas nuevas es paz, es esto, y hay que hablar de las buenas nuevas, y hay que hablar de todo lo bueno que Dios quiere traer al mundo. Sí, pero las buenas nuevas no se enfocan solamente en lo bueno, ¿no? Sino, o sea, ¿cuáles son las buenas noticias? Que Dios te quiere salvar. ¿De qué? ¿Sí? Porque si bien es cierto, al hablar del evangelio hablamos de buenas noticias, pero ¿cómo le vas a dar a alguien, por ejemplo, que va en un avión, un paracaídas y decirle te estoy salvando? A menos que le hagas ver que el avión se está cayendo, entonces si le haces el paracaídas va a estar agradecido contigo, ¿verdad? Porque va a entender, me estás salvando, porque el avión va en picada. El problema es que el mundo no sabe, no entiende que su avión va en picada.
¿Sí? No sabe que está viviendo en pecado, apartado de Dios, lejos de Dios, bajo la ira de Dios, que su camino va directo a la condenación eterna. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Que hay salvación para eso. Pero dentro del Evangelio tenemos que recordarles la condición. ¿Sí? Porque si le das, por ejemplo, a alguien enfermo de cáncer, ¿no? Medicina, pero él no sabe que tiene cáncer, pues yo ¿para qué quiero esto? ¿Ya para qué quiero? O sea, los doctores no tratan al enfermo hasta decir al enfermo que están enfermos. Si hemos visto las series, las películas, los documentales donde el doctor dice, pues me cuesta decir que tienes cáncer, pero tienes cáncer. Ahora, el tratamiento, las buenas noticias, pues son estas. Entonces, repito, dentro del Evangelio tenemos que ir predicando esto y, repito, el Evangelio no se centra nada más en que Dios quiere lo bueno para ti, Dios quiere tu vida, entrégale tu vida a Dios, invita al Señor a tu corazón, no, se trata de predicar a una persona, a Cristo, de predicarlo a Él, de hablar de Él, de que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Y vemos como ahí Felipe, Felipe no es el apóstol, es Felipe. ¿Recuerdan que en Hechos 6 se escogieron 7 diáconos? Que eran ¿qué? Llenos de fe, del Espíritu Santo. ¿Sí? Dentro de estos había alguien que se llamaba también a Felipe. A lo conoceremos o se conoce comúnmente como Felipe el Evangelista, porque lo que está haciendo básicamente es evangelizar. ¿Sí? ¿Cuál era el oficio de Felipe? ¿Se acuerdan de eso? El oficio de Felipe. ¿No se acuerdan? ¿Para qué fue escogido? ¿Para qué? Pues sí, ¿en qué estaba sirviendo a las mesas? A eso se dedicaba, a servir a las mesas. ¿Sí? Pues ¿cuál era su oficio? Estaba sirviendo las mesas. Ah, no, pues servía a las mesas. ¿Cuál era su oficio dentro de la iglesia? Ah, ¿verdad? Vamos, que quiero ver si están listos. Pero entonces, ese era su oficio, pero tenía un ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Evangelismo. Predicar el evangelio. Es donde entendemos y recordamos, repito, que el oficio no define el ministerio, ni el ministerio define el oficio. Es decir, servimos y Dios me tiene preparado para esto, llamado para esto, haga lo que haga, no va a alterar una cosa a la otra. Todo tiene que ver con mi servicio al Señor. Porque Felipe, sirviendo a las mesas, era lleno del Espíritu Santo. Y dice que la gente, versículo 6 de Hechos 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El que sirve a las mesas, o sea, el mayordomo, el mesero, el encargado de servir ahí, el traimesto, el ibeme, ¿sí? Porque dice que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vea, repito, no menospreciemos los oficios que Dios nos ha puesto dentro de la iglesia. Si Dios te ha llamado para ser pastor, para evangelista, para profeta, apóstol ya no, pero para lo otro demás, o sea, si Dios te ha llamado para esas cosas, entonces, pues enfoquémonos en eso, pero sin menospreciar, que te digan, hermano, ¿me ayudas a barrer? Ah, sí, claro. Porque esto no me va a quitar la unción, o sea, no me va a bajar del balcón, no me va a quitar prestigio el servir a mis hermanos. Que te digan, levanta este papel. Pues yo que soy el pastor, por favor, que lo haga el que barre. ¿Sí? Repito, todo se enfoca en un servicio a Dios. Imagínense si Felipe hubiera renegado, pues fíjense la unción que tengo y me ponen aquí a servir a las viudas griegas para acabarla. O sea, vean, repito,
porque todo va ligado entre sí, es un mismo servicio a Dios. Continúa diciendo, pero había un hombre llamado Simón, y esto lo vamos a ver la siguiente semana, un poco más en forma, pero vamos a entrar en esto, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. En esto quiero que parece como que así muy esporádicamente o algo así, pero ponga atención. A este, es decir, a Simón, el que practicaba la magia, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Uno diría, pues, es magia, ¿no? Wow, pero a ver, quiero que se ponga en ese lugar, en ese contexto. Samaria, ¿recuerdan la historia de la mujer samaritana? ¿Sí? ¿Qué dice ella? Nosotros adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Nuestro padre Jacob adoró en este monte. Adoramos a Dios. ¿Ok? Los samaritanos, si bien se habían, digamos que corrompido, se habían ido a otros, se habían mezclado con otras naciones como Asiria, habían hecho un sincretismo de la religión, pero ellos creían en Dios. A su manera, a su forma, no a la manera de Dios, creían como ellos querían creer, pero ellos creían, supuestamente, en Dios. Ahora, llega este Simón y los engañan y les empieza a poner, ¿qué? Señales, magias, cosas así visibles que dijeron, wow, esto es poder de Dios. ¿No le recuerda algo actual que sigue pasando? Gente que sigue creyendo que cree en Dios, que dice, ay, sanó, ay, hizo milagros, ay, hizo aquello, ay, hizo lo otro, ay, profetizó, wow, y acá, y totalmente, ¿qué? Engañados de Dios. Diamantes, escarcha de oro, un montón de cosas que curiosamente siempre es lo mismo, ¿no? Y no viene nada de eso en la Biblia. Pero curiosamente es la misma, diamantes y polvo de oro, lo que sea, y no hay ni un rastro de eso en la Biblia, pero ellos dicen que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, repito, todas estas señales, pues ahí no dice que eran mentiras, eran artes mágicas, pero que el propósito era engañar a la gente. Y la gente dice, wow, eso es el poder de Dios aquí, la unción, ¿no? Aquí se mueve el poder del Espíritu del Señor. Pero no se daban cuenta que con sus artes mágicas los habían engañado. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo se quitó el engaño? ¿Hasta cuándo se quitó el velo? ¿Hasta cuándo se quitó esa cortina? ¿Hasta cuándo se quitó esa sombra en la cual estaban oscurecidos? Hasta que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hasta que llegó a decir la verdad. Llegó a predicar la palabra de Dios. No llegó solamente, o sea, sí hizo señales, sí hizo milagros, pero aquí dice que creyeron, ¿a qué? No a las señales que hacía Felipe. ¿A qué creyeron? A lo que anunciaba, al mensaje, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso tengamos muchísimo, pero muchísimo cuidado de dejarnos ir con las señales. De hecho, también le enseñé a nuestro pastor un video que no he terminado de ver, pero ahí mencionaba a este pastor respecto un poco a las sanidades o milagros que hacían gente. Y uno preguntaba, pero si la gente se sana, o sea, si es verdad que se sana, y él decía, pues se va a ir sano al infierno. O sea, no está negando a veces que las señales, que los milagros y que las sanidades puedan ser reales. Y qué bueno, pero dice, se van a ir sanos al infierno. Por eso tengamos mucho cuidado. Repito, bien el enemigo puede crear señales, puede haber sanidad en la providencia, en la permisividad de Dios,
pero eso no define que quien lo esté ejerciendo sea alguien honesto, correcto, justo. Pues, o sea, el lobo pues busca engañar. El lobo busca engañar. Cuando dice la Biblia de los falsos profetas, dice son lobos rapaces vestidos de ovejas. Son o sea, vienen con una apariencia de piedad, pero lo que buscan es engañar. Y a veces ahí caemos muchos. Entonces entendemos que lo que salva, que lo que provoca, lo que, digámoslo así, enciende la fe, es la predicación del Evangelio. No es una fe de yo creo y yo soy salvo y tal, no, es yo creo en el Evangelio, yo creo en lo que Cristo hizo, yo creo en el Señor, yo creo en la obra. No es fe en la fe, no practicamos el feísmo, practicamos el cristianismo. Tengo fe en Cristo, en su obra, en lo que Él ha dicho. Y dice, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónitos. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque ya lo que sigue es otra cosa. Hay como que, en esa historia hay como que dos partes importantes que destacar. Entonces lo que quiero que recordemos aquí en esto, en lo poco que llevamos, varios puntos, recapitulando. La providencia de Dios va a permitir el sufrimiento. Va a permitir el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene un propósito en Dios. Y todo esto tiene que ver con la predicación, con la proclamación del Evangelio. Muchas veces nosotros hablamos más de Cristo cuando estamos en más tribulación. Y hay veces cuando estamos en todo lo bueno, nos olvidamos de Cristo. Entonces hay veces que nosotros mismos hasta cierto punto provocamos ese sufrimiento que Dios permite para decir, pues solo así me obedece, solo así proclama, solo así habla, pues entonces solo así lo voy a tener. Repito, la gente de Jerusalén, los cristianos que estaban en Jerusalén, ellos no podemos decir que, o sea, establecer un motivo claro por el cual no habían salido. No podemos decir que eran motivos egoístas o motivos buenos, sea cual sea la razón por la cual no habían a lo mejor asimilado o entendido el alcance que Dios quería traer para ellos en el mundo, pues no lo habían entendido, ¿sí? Hasta que Dios dijo, pues ahora sí llegó el tiempo de crecer. Y el crecimiento, pues forzosamente lleva sufrimiento. El crecer, sí o sí, lleva sufrimiento. Porque ¿cuántos recuerdan cuando iban creciendo de chiquitos que como que les dolían las piernas o que les dolían las rodillas, de que iban creciendo, que se iban estirando? A los que van al gimnasio o han practicado algún deporte, pues duele, ¿no? El deporte duele porque pues los músculos se están rompiendo. El crecimiento requiere sufrimiento. ¿Cuánto, o sea, y creen que la iglesia está exenta de eso? Preguntémonos, ¿estamos cómodos? ¿Estamos tranquilos? ¿La hemos llevado chévere? ¿La hemos llevado así bien Agustín? No he sufrido nada, todo es color de rosa, el mundo de caramelos. Y hemos crecido espiritual, en número, en todo lo demás. Porque repito, yo recuerdo muy claramente las partes que que más he sufrido es cuando Dios me ha enseñado más. No quisiera que fuera así, pero pues, así me toca a mí. Algunos pasan por el fuego, otros pasan por otros tipos de proceso, pero en el sufrimiento Dios nos lleva a crecer si estamos en Dios. Por eso, pues mucho cuidado cuando pidamos al Señor, ayúdame a crecer. Porque el Señor es bueno contestando esas oraciones, porque van acorde a su voluntad. Y si le pedimos al Señor, dame más de ti, dame más de tu espíritu, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, pues dice, ok, aquí viene la ayudita, ¿no? Para que salgas de ahí, de esa comodidad. Aquí viene un Saulo a tu vida, aquí viene alguien ahí,
Aquí viene alguna persona, aquí viene alguna prueba, aquí viene alguna tribulación, lo que sea, y todo esto con un propósito, que prediquemos a Cristo. Que prediquemos a Cristo. No importa las señales, no importa todo lo demás, si pasa, gloria a Dios, si oramos, que pase, gloria a Dios, que pase, pero que proclamemos el Evangelio, que proclamemos la salvación de Cristo. Y de verdad, pues todas estas palabras no las dejemos como, ay, sí, algo más, ¿no? Porque veo, repito, mucha coincidencia en que Dios nos esté hablando acerca del sufrimiento en Él, ¿sí? No el sufrimiento a causa del pecado, eso es otra cosa. El sufrimiento en Dios, el sufrimiento que es para bueno, el sufrimiento que es para madurar, el sufrimiento que es para romper la semilla. No el sufrimiento que es a causa de la incredulidad, del fuego, a causa de desobedecer a Dios. Atendamos al mensaje de Dios. Es mejor, repito, hacerlo de buena gana, de buena manera y no rezongar, porque de todas formas vamos a hacerlo. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos del montón, pues Dios dice, pues, haz lo que quieras. O sea, si eres inmundo, sea aún más inmundo. Pero el que es santo, dice, santifíquese aún más. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver mucha riqueza en tan poca cosa, Dios, en tan poco pasaje. Podemos entender tanto acerca de ti, tanto acerca de tu verdad. Gracias porque nos has dejado tu palabra para conocerte a ti, Señor, para entender un poco acerca de tu voluntad. Te rogamos, Señor, tu fortaleza en medio de los problemas, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación que venga a nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, danos el poder para resistir y poder salir victoriosos, Dios, porque tú tienes la victoria ya. Ayúdanos a creer en tus promesas, a creer que todo lo que pase a nuestro alrededor, tú lo permites con un propósito y ese propósito es bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y tú has establecido un plan para nuestras vidas aún antes de nacer. En ti confiamos, Señor, en ti creemos y sabemos que todo lo que pase, todo lo que sucede alrededor es por tu voluntad, Señor. Ayúdanos a resistir en el día malo, a tener fe y seguridad, a resistir la tormenta, a estar anclados y firmes en la roca que es Cristo. No nos permitas vacilar ni ir a diestra o a siniestra, Señor, sino estar firmes en ti, en tu camino, en tu propósito. Recordar siempre tu palabra, recordar siempre tus promesas, Dios. Gracias porque eres bueno, porque nos amas y has dado todas las cosas, Señor, necesarias para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias, alguna pregunta? Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia.
precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza